Desde el bautismo, todos los cristianos somos santos. Estamos llamados a vivir en santidad. El bautismo nos potencia para la santidad. Pero cada uno en el caminar de su historia, cada día va buscando vivir esa santidad bajo la inspiración del Espíritu Santo. El proceso de canonización, la canonización no le agrega ninguna gloria al santo. Simplemente es un reconocimiento oficial de la santidad que ha tenido su vida ordinaria y en este caso además del reconocimiento de que ha muerto en una experiencia martirial, en un evento martirial, y la Iglesia reconoce que en él pues están todos los elementos jurídicos necesarios para que la Iglesia pueda declararlo santo. Desde luego, a veces dice el pueblo te hizo santo o el pueblo ya te había declarado santo. Y eso es cierto. La devoción popular le consideró, es la expresión, le consideró siempre un santo, ¿verdad? Pero para la Iglesia era un santo ante Dios, pero ante la Iglesia, ahora, a partir del 14 de octubre, será considerado un santo en la Iglesia y puesto como modelo también de santidad para los obispos, para los sacerdotes y para todos los fieles que quieran ponerse al servicio de los pobres y de los necesitados y de los que están excluidos. Bien, habitualmente nosotros conocemos los últimos 3 años de su vida arzobispal, que sabemos fueron una vida bastante ágil, apresurada, respondiendo a las circunstancias del momento histórico y vividas con serenidad y con la inspiración del Espíritu Santo. Pero Monseñor Romero desde sus primeros años siempre fue un hombre bueno, un hombre santo, diría yo, y que por esa santidad Dios le llamó, le eligió para el martirio. O sea, el martirio es la plenitud de una vida que él vivió en santidad siempre. ¿Que hubo pecados en él? Claro que hubo pecados en él. ¿Que se lavaron con la sangre del martirio? Pues es obvio y es como la Iglesia lo cree también. Pero su vida siempre fue una vida de un hombre heroico, bueno, exigente, pero un hombre también humilde y sencillo. Primero, por ser un santo. La santidad es su meta, siempre. Desde luego que ya en este contexto histórico, él siempre buscó ser un pastor bueno para los pobres en toda su historia. En San Miguel, en Santiago de María, él siempre buscó ser un pastor bueno, misericordioso, humanitario con los pobres. En la arquidiócesis buscó por encima de todo que este pueblo de Dios se convirtiera, pero una conversión que se traduce, como diría Juan el Bautista, en actitudes y en comportamientos, en generar en nosotros el deseo de la justicia, de la solidaridad, de la fraternidad, en hacer de esta nación, si quieren, hacer de esta nación una nación fraterna, solidaria, justa, donde no haya un pobre que no sea la pobreza de todos, donde no haya uno que sufre que no sea el sufrimiento de todos. Y para esto él anunció la palabra, pero también anunció todo aquello que se oponía a que en esta sociedad viviéramos con los valores y los criterios del reino de Dios. Si queremos llamar la lucha social, llamemos la lucha social. Él quiso con el Evangelio movernos a cambiar actitudes y comportamientos. Y si eso suponía cambiar estructuras sociales, cambiar principios ideológicos, cambiar principios
políticos, pues desde luego que él estaría luchando para esto. Y llamémosle, si quieres, en ese sentido, lucha social. Él nunca estuvo consciente en el sentido de querer hacer una lucha social, sino de querer mover a todos a una sociedad justa, fraterna y solidaria. Claro que utilizó los elementos de la doctrina social de la Iglesia, iluminó realidades sociales difíciles, duras, pero siempre fue, si quieres, una lucha social fundada en el Evangelio, fundada en el magisterio de la Iglesia, inspirada por Jesucristo. Desde luego, estar del lado de los pobres, de los excluidos, de los marginados, le trajo consecuencias porque no estábamos habituados generalmente a este estilo de ser obispo. Porque ya Monseñor Luis Chávez y González, el obispo al que él sucedió, Monseñor Luis Chávez y González introdujo aquí en este país una serie de cambios sociales de los que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, las escuelas parroquiales, por ejemplo, las cooperativas, los medios de comunicación. Monseñor Luis Chávez y González introdujo cambios realmente sociales en la Iglesia en su tiempo, que promovió dentro de la sociedad. Pero se tomó conciencia de esto hasta en Monseñor Romero. Y por la defensa que Monseñor Romero hace de los pobres, de los necesitados, entonces le trae consecuencias, ¿verdad?, duras. Por ejemplo, el odio de los pudientes, ¿no? El odio de los pudientes y de los militares de la época. Entonces, era obvio, si él estaba de parte de los pobres, de los oprimidos, de los marginados, iba a tener consecuencias para él. Mira, cuando el Papa externó estos pensamientos, yo estaba presente en aquel momento. Y hoy, por eso se habla de las dos muertes o de los dos martirios de Monseñor Romero. Ciertamente nosotros sabíamos normalmente referirnos al martirio material del 24 de marzo de 1980 y como un evento martirial que marcó la historia de este país. Pero nunca se nos ocurrió pensar que el soterrar la imagen de Monseñor Romero y su pensamiento, el no defenderle institucionalmente a Monseñor Romero, fuese un segundo martirio. Y cuando el Papa lo mencionó, nos hizo tomar conciencia a nosotros también de esto. Algunos a lo mejor nos atrevimos a juzgar a nuestros antepasados, pero también hicimos la reflexión de que nosotros también fuimos responsables de no haber dicho en ese entonces Romero es nuestro, ¿no?, y recuperarlo para la vida de la Iglesia. Y que Dios tenga pues misericordia de nosotros también por eso. Es decir, martirio se habla a partir del evento martirial, o sea, de su asesinato. Lo demás es una historia, una vida vivida de tal manera que antecede su actitud de entrega, su actitud de amor, su actitud de fe, antecede al evento martirial, en el que simultáneamente el autor del martirio va meditando paulatinamente ocasionar, sin saberlo, el martirio. Que ocasionan una muerte que para ellos no es concebida como un martirio. El martirio es concebido por nosotros, ¿verdad?, en la Iglesia, en cuanto que vemos que en este asesinato se conjugan todos los elementos jurídicos del martirio. Y por eso se introduce una causa. La causa se realiza, se retardó. Una causa de martirio normalmente no es fácil. Las causas por vía del martirio son normalmente más largas que las causas por la vía de las virtudes heroicas. Porque en el martirio cuenta no solo el evento, sino toda la historia, y está siempre el martirio
insertado, ¿no? Está insertado en circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas, incluso realmente conflictivas. Entonces, discernir el martirio en este contexto es realmente largo, por un lado, y complicado. Pero también aquí cuenta de que el martirio fue realizado por católicos. Y esto desubica a la iglesia normalmente. Un martirio provocado por católicos no es realmente lo tradicional.